filosofando, explicando y se me olvidó. Ok, chicos, entonces vamos a empezar con la clase de química. Daddy, deje ese celular, Daddy. ¿O qué es lo que está haciendo Daddy que está tan distraído? Deje de estar peleando con la novia, no sé, deje de estar chateando. Pero lo miro bien desconcentrado a usted, Daddy. Estoy con el celular en la clase, profe, no puedo agarrar el celular y está Ah, viendo así. prácticamente se quemó, prácticamente dijo que estaba con otro celular. En la explicación que dio, prácticamente usted solito se quemó. Así que, Daddy, por favor, concéntrese, porque Yo usted le más está teniendo la cabeza abajo, pero nada que mira hacia la pantalla. Está bien desconcentrado el día de hoy, Daddy. Ok, chicos, entonces vamos a continuar con la nomenclatura de los compuestos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros estábamos viendo sobre los hidróxidos y parte de lo que son los óxidos básicos y óxidos ácidos, que son los mismos anhídridos. A partir de eso estábamos viendo los oxiácidos. Entonces, a partir de los ácidos, jóvenes, son compuestos químicos que poseen en su molécula lo que es un ion hidrógeno, llamados protón. Esto, ¿quién lo idealizó? Lo idealizó el científico Arquímedes, que un ácido es toda sustancia solución acuosa, o sea, cuando decimos solución acuosa, es que sabemos que es H2O. ¿Produce iones o produce protones? Pero viene Browstein y Browstein dice que un ácido es cualquier sustancia que pueda donar protones. ¿Y quién dona protones? Los cationes. Y a partir de eso tenemos lo que es la estructura de Lewis para poder idealizar los ácidos, que son sustancias que pueden ser o pueden recibir electrones. ¿Y quién recibe electrones, jóvenes? Un cation o un anión. ¿Quién recibe electrones? Daddy, ¿quién recibe aniones? Daddy. ¿Quién recibe el par de electrones? ¿Quién da los electrones? Ajá. los cationes, profe. No, acuérdese que quien recibe, o sea, quien recibe los electrones, jóvenes, ¿quién es? Profe, usted me preguntó quién da los electrones. No, pero en este caso, ¿quién da los electrones? Sabemos que los cationes, ¿qué hacen los cationes? Pierden los electrones. ¿Y quién recibe esos electrones, jóvenes? Los aniones. Los aniones, muy bien. Entonces, a partir de eso, hay dos tipos de ácidos, dentro de lo que son los oxiácidos y los hidrácidos. A partir de los oxiácidos, jóvenes, son productos anhídridos más agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un compuesto, o sea, es un anhídrido más las moléculas de agua. Y se diferencian como los hidrácidos. ¿Por qué? Porque poseen oxígenos en su molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido sulfúrico. ¿Por qué creen que se llama ácido sulfúrico? Porque es un oxiácido en el cual está presente la molécula de agua, un oxígeno y un azufre. Entonces siempre va a ir la palabra ácido y sulfúrico. ¿Y por qué sulfúrico? Por la terminación ico de sus electrones, y a partir de eso sabemos que este es un ¿qué? ¿Cómo se llama el que tiene una S en la tabla periódica? Azufre, pero como está compuesto por un ion de hidrógeno, jóvenes, a este compuesto se le llama como ácido sulfúrico, al igual que el ácido nítrico. ¿Por qué se le llama ácido nítrico? Porque está compuesto por lo que es un ácido, un ion de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Entonces, a partir de eso tenemos un ácido nítrico. Bien. Ahora bien, ¿cómo es la formación de los oxiácidos? Los oxiácidos por lo general se describe primero el hidrógeno,
seguidamente el no metal y por último los oxígenos. ¿Qué quiere decir? Que los oxiácidos jóvenes está compuesto por lo que es un grupo de hidrógeno, un no metal y el grupo oxígeno. Entonces, a partir de eso, nosotros ya sabemos cuál es la formación de cada uno de estos oxiácidos. Entonces, en este caso, jóvenes, vamos a hacer el ejemplo que nos da la diapositiva. Y si ustedes se fijan, chicos, nosotros tenemos lo que es la molécula de carbono más H2O, más agua. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos que ver el procedimiento de cada uno de ellos, o sea, la transferencia de electrones. Ahora bien, ¿cuántos electrones tiene el carbono? 2. ¿Cuántas transferencias tiene el carbono? ¿Electrones? 1, 4. 4 electrones. Bien. ¿El oxígeno cuántos tiene? Menos 2. Bien. Menos 2. El hidrógeno, ¿cuántas moléculas tiene el hidrógeno? 1. 1. Y el oxígeno, menos 2. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ¿qué sucede? Bueno, a partir de eso, nosotros podemos convertir estos compuestos electrónicos en lo que es un oxiácido. Entonces, el compartimiento de electrones en cada uno de ellos presentes. Por ejemplo, nosotros sabemos que un oxiácido está formado ¿por qué? Por un hidrógeno, por un metal, que en este caso sería el carbono, y un oxígeno. A partir de esto, tenemos cómo se relacionan entre sí cada una de las moléculas. Ahora bien, nosotros aquí tenemos lo que es el carbono, pero esta molécula del carbono hace conjunto con el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es la presencia de electrones? Es que cada uno de ellos está transfiriendo electrones. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos lo que es la transferencia de sus electrones. Ok, el 2 se lo transfiere al agua. El 1 se lo transfiere al oxígeno. Y aquí, jóvenes, nosotros tenemos que el oxígeno, el carbono se lo va a trasladar al oxígeno y el oxígeno se lo va a trasladar al agua. Perdón, el oxígeno se lo va a trasladar al carbono. A partir de eso, si ustedes se fijan, yo aquí tengo la presencia de los compuestos que puedo reducir su coeficiente. Entonces, el carbono me puede quedar a una molécula y el oxígeno me puede quedar a 2 moléculas. ¿Bien? A partir de eso va a ser la suma de 1 más 2 son 3. Entonces, me está diciendo que hay la presencia de 3 oxígenos. La presencia de 3 oxígenos. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 moléculas de oxígeno más una molécula de oxígeno me da un total de 3 moléculas de oxígeno. Mientras que si ustedes se fijan, solo tengo una molécula de agua y tengo una molécula de carbono. Entonces ahí está el compuesto que es un oxiácido. Bien. Recuerden que los oxiácidos se forman a partir de un ion hidrógeno. Se forma a partir de un ion hidrógeno más un no metal más que más las moléculas, perdón, más un oxígeno. Esto me va a dar a mí la formación de un oxiácido. Son pocos los que miro que toman nota de lo que estoy explicando en la pizarra. Dos es el número que está debajo de la H. Este. Sí. Sí. Sí.
Ok, jóvenes. Bien, vamos a hacer el segundo ejemplo. Ok, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos la molécula de lo que estábamos haciendo en relación a lo que es oxiácido. Tenemos el inciso B, que ya no tenemos lo que es un dióxido de carbono, sino que tenemos un monóxido de carbono. ¿Por qué monóxido de carbono? Porque se acuerdan que solo tiene una molécula de oxígeno y si nosotros lo nombramos con lo que es la tabla sobre los... ay, se me olvidó la tabla sobre la nomenclatura tradicional, entonces nosotros sabemos que es un monóxido de carbono. A partir de eso está formado con agua. Entonces nosotros podemos obtener lo que es un ácido carbónico, que es un estado gaseoso. También se puede intercambiar, jóvenes, las valencias radicando con cuál trabaja lo que es el grupo de hidrógeno. Y también en estas fórmulas de los oxidácidos podemos reducir sus elementos si son número par. A partir de eso tenemos la nomenclatura, que la nomenclatura se nombra la palabra ácido más el radical del elemento. ¿Cuál el radical tiene, jóvenes? Menos oxígeno si utiliza la terminación oso. Pero cuando tiene la cantidad de más oxígeno se utiliza la palabra ico. ¿Y cuando utilizábamos el término ico nosotros, jóvenes? Cuando los electrones de valencia eran ¿cuántos? ¿Dónde utilizábamos la terminación ico? Cuando los electrones tenían ¿cuántos electrones de valencia? Utilizamos la terminación ico. Cuando teníamos 4. 4. Revísenme la tabla. más de 2, dice. Revísenme la 3. Desde que tenemos 3 electrones de valencia en adelante, nosotros tenemos la terminación ico. Y cuando hablamos de un electrón de valencia a 2 electrones de valencia, su terminación es oso. ¿Bien? A partir de eso, nosotros tenemos que nombrar los oxiácidos. Entonces, existen elementos que generalmente tienen 2 ácidos, por los cuales se utiliza el prefijo hipo para los radicales más pobres en lo que es en el oxígeno y el per se utiliza en los oxígenos que son más ricos, o sea que tienen más electrones de valencia. Entonces a partir de eso nosotros tenemos el primero, jóvenes, que es ácido sulfuroso, tenemos ácido sulfúrico. ¿Y por qué cambian estos dos compuestos? Si ustedes se fijan, tenemos H2SO3 y tenemos la otra que es H2SO4. Si ustedes se fijan, esta tiene lo siguiente. Podemos decir que esta tiene 3 electrones de valencia. Entonces su terminación pues está entre 1 a 3, puede ser la terminación oso. Pero si hay de 3 en adelante a más, su terminación es ico. Entonces a partir de eso nosotros tenemos lo que es el ácido sulfoso. Sulfuroso. Y aquí tenemos el ácido porque tiene más de 3 electrones de valencia que son ácido sulfúrico. Y tenemos la terminación ico y la terminación oso. Bien, tenemos el ácido nítrico y el ácido nitroso. Si ustedes se fijan, lo mismo cambia. Casi no cambia mucho debido a los últimos electrones de valencia que tiene lo que es el oxígeno. Entonces tenemos el ácido nitroso y tenemos el ácido nítrico. Si ustedes se fijan, tiene 2 electrones de valencia y su terminación es oso. Entonces sería ácido nitroso. Y tenemos el siguiente que sería ácido nitro. ¿Por qué nitro, jóvenes? De nitrógeno. Y solo se le agrega la terminación ico, nítrico. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí.
Ok, bien. A partir de eso tenemos los elementos que pueden generar más de 2 ácidos. Entonces, cuando se generan más de 2 ácidos, es la presencia, jóvenes, de lo que es un hidrógeno, un cloro y un oxígeno. Entonces, a partir de eso ya me está dando 2 compuestos moleculares diferentes. Si ustedes se fijan en el primero, tenemos un ácido perclórico. ¿Por qué ácido perclórico? Porque tiene lo que son 4 elementos, 4 electrones de valencia. Y a partir de los 4 electrones de valencia, estamos diciendo que este ácido perclorhídrico es más rico que el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico únicamente tiene 3 electrones de valencia en el oxígeno. Entonces, a partir de eso, como es tan bajo, entonces su radical se utiliza ICO. A partir de eso tenemos el ácido cloroso, que es cuando tiene 2 electrones de valencia, y tenemos el ácido hipocloroso, que es el que tiene menor cantidad de oxígenos. Entonces, a partir de eso es que tiene solo un elemento de oxígeno. Entonces, a partir de eso tenemos el hipocloroso. Ok, ya aquí, jóvenes, nosotros podemos presentar un estado gaseoso de acuerdo a cada una de la clasificación de los elementos. Se nombran utilizando el radical, ato y hito, seguido de la palabra hidrógeno. Esta solución esta cosa y se nombran ácidos después del nombre de radical con su respectiva terminación ico y oso. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el ácido nítrico, pero también nosotros lo podemos convertir a una sal. Entonces, a partir de eso lo podemos convertir a lo que es un estado gaseoso. Entonces, tenemos lo que es el ácido nítrico y nosotros lo podemos nombrar de la siguiente manera. ¿Por qué? ¿Por qué nitrato de hidrógeno? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que se nombra primero la terminación de la palabra del no metal y después la palabra hidrógeno. Entonces, a partir de eso, nosotros sabemos que el no metal es el nitrógeno. Entonces, nitro, pero su terminación puede ser ato o hito. Y ato se le da la terminación cuando hay 3 electrones de valencia a más. Entonces, quitamos la palabra o y agregamos nitrato de hidrógeno. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Daddy, enciéndame la cámara, Daddy. Vamos bien hasta ahí, chicos. Ok, jóvenes, entonces a partir de eso tenemos lo que son el conjunto de los oxiácidos, pero en formación de nitrato, o sea, terminación ato. A partir de eso, jóvenes, ¿dónde se da esto? En todo caso, si a nosotros nos dicen que es una molécula que está en estado gaseoso y siempre se les va a representar por un paréntesis y una G, que eso me está diciendo que este compuesto está en un estado
gaseoso. ¿Bien? A partir de eso, jóvenes, nosotros podemos nombrarlo como el siguiente: acetato de hidrógeno. Y si ustedes se fijan en la solución acuosa, es donde empieza lo que es el óxido. Entonces, oxiácidos. Entonces, a partir de ese acetato de hidrógeno, en lo que es la solución acuosa, se conoce como ácido acético. El sulfato de hidrógeno, nosotros lo conocemos como ácido sulfúrico en la solución acuosa. El clorito de hidrógeno, nosotros lo conocemos como ácido cloroso en la solución acuosa. El percromato de hidrógeno, nosotros lo conocemos como ácido percrómico. Entonces, a partir de eso, jóvenes, es necesario formularnos lo que es el comportamiento de la nomenclatura de los oxiácidos y que es necesario conocer los iones poliatómicos con cargas negativas. En el cuadro de abajo proporciona dicha información. Por ejemplo, ¿cuál es la información que nos proporciona? Ok, ustedes tienen que aprenderse este cuadro. Si ustedes se fijan, aquí tenemos los iones poliatómicos, los nombres, los iones poliatómicos y sus nombres. Vamos a ver. Estoy teniendo momentos al compartir la pantalla, jóvenes. No sé qué pasa. Ok, aquí, bien, entonces esta tablita, jóvenes, también se la sugiero que la hagan en un pedacito de cartulina y que se la puedan aprender o por lo menos tenerla como base en toda la clase. Bien, estos son los iones poliatómicos, cómo se nombran cada uno de ellos. Aquí tenemos lo que son ácidos y algunas sales. Tenemos los hidrácidos, que ya los hidrácidos se forman de la combinación de hidrógeno más un no metal. Ok, hagamos lo que es un recordatorio y espero que a ustedes no se les vaya a olvidar. Hablamos de los oxiácidos. ¿Se acuerdan que los oxiácidos cómo están formados? Vamos a hablar a partir de lo que son los óxidos. Y tenemos los óxidos básicos y tenemos los óxidos que son ácidos o anhídridos. A partir de eso, jóvenes, ¿cómo nosotros sabemos que estamos hablando de un óxido básico? ¿Se acuerdan cómo se forma un óxido básico? ¿A partir de qué se forma un óxido básico? Un metal con un metal. Un metal. Ajá. Más No metal. un no metal. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Alguien tiene algo diferente? Ajá. ¿Cómo se forman los óxidos básicos, jóvenes? Yo tengo lo mismo que Juan. Claro que sí. Está formado por lo que es un metal y un no metal. Y ese metal dentro de lo que es el óxido básico está formado por lo que es un oxígeno. ¿Se acuerdan, verdad? Ok. A partir de eso, jóvenes, tenemos los ácidos o anhídridos. ¿Cómo se forman los ácidos o anhídridos? Por un no metal más un no metal. Por un no metal más un no metal. Muy bien. A partir de eso tenemos los óxidos, que eran los óxidos básicos, y los ácidos o anhídridos. A partir de esto, ¿qué otro elemento vimos, jóvenes? Vimos los hidroxilos. Hidróxidos. O hidroxilos. ¿Cómo están formados lo que son los hidróxidos, jóvenes? Un básico más metal. Un óxido básico más que Agua. más agua. Muy bien.
A partir de esos jóvenes, ¿qué otro elemento vimos? Vimos los oxiácidos, que es lo que estamos nosotros ahorita, ¿sí? Tenemos los oxiácidos. Ok, ¿cuál es el comportamiento de los oxiácidos? Acuérdense que el comportamiento de los oxiácidos tenemos dos aspectos. En el estado acuoso y en el estado, ¿qué? Gaseoso. A partir de eso, en el estado acuoso, jóvenes, está formado por ¿qué? Un estado gaseoso está formado por ¿qué? Ambos, recuerden que ambos están formados por lo que es un hidrógeno más un ¿qué? No metal más un oxígeno. Oxígeno. Bien, a partir del estado acuoso, jóvenes, su terminación, de acuerdo a sus electrones de valencia, de 1 a 3 son átomos. Y su mira. Ok, vamos a ver, voy a reducir ahí. ¿Ahora sí se mira? Ok, de 1 a 3 su terminación es átomo en el estado gaseoso. Y de más 3 adelante, sabemos que su terminación es hito. Bien, a partir de eso, ya en el estado acuoso de los oxiácidos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que los electrones de valencia de 1 a más 3 su terminación es oso y de más 3 adelante tenemos que su terminación es ico. Y recordemos que para poder nombrar en el estado acuoso, su terminación es ácido, nombrando el metal con la terminación, mientras que en los gaseosos nombramos primero el no metal con la terminación y seguido nombramos lo que es el hidrógeno. Esas son las diferencias básicas que ustedes tienen que tener en cuenta al momento, jóvenes, de nombrar los compuestos o la nomenclatura de los compuestos. ¿Bien? ¿Lo copiaron? Sí. ¿Copiaron, chicos? Sí, ¿verdad? Ok, Profe, vamos. ¿qué número tiene la H arriba? Esta. No, al final tiene un número ahí, la H arriba. Aquí al final, al final de la pizarra, profe. Este. Sí. Ese es un más. Acuérdense que el hidrógeno es un catión. Es un más. Tiene un signo más. Perdón, el oxígeno no es un catión, es un anión, solo que lo único que tiene como un electrón de valencia, entonces por eso tiene su signo más. Ok, bien. A partir de esos jóvenes, entonces tenemos lo que comúnmente les estaba diciendo. Vamos a ver qué. Ok, comúnmente tenemos lo que estábamos diciendo sobre lo que son óxidos básicos y anhídridos, hidróxidos, y tenemos la formación de los oxiácidos. A partir de esos jóvenes tenemos los hidrácidos. Ya los hidrácidos jóvenes es la forma de combinación de un hidrógeno más un no metal. Son ácidos que no contienen oxígeno, únicamente tienen lo que es el hidrógeno y un no metal.
Por ejemplo, jóvenes, hidrógeno más bromo. Entonces, ¿eso qué, cómo se nombra? Se nombra con una terminación uro. Entonces, por eso tenemos eh, lo que es bromuro de hidrógeno, pero esto solo se da si la solución es gaseosa. Si es soluble, o sea, acuosa, ya no sería lo que es bromuro de hidrógeno, sino que sería ácido brohídrico. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se da la nomenclatura de acuerdo a los hidrácidos. Entonces, en las diferencias que nosotros tenemos, chicos, también vamos a agregar lo que son los hidrácidos. Si ustedes se fijan, los hidrácidos están compuestos de dos maneras, tanto como estado gaseoso como estado acuoso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de nombrar los hidrácidos. Los hidrácidos, jóvenes, tenemos en estado gaseoso y en estado acuoso. A partir de eso, los estados gaseosos, su terminación va a ser a partir de lo que es terminación uro. Se nombra primero se nombra primero el no metal, seguido de la terminación y después el ion hidrógeno. Bien. Esa es una de las características que se da en los hidrácidos a partir de un estado gaseoso. Ya a partir de un estado acuoso se da de la siguiente manera. Profe, no miramos. Profe, no se mira. No se mira. ¿Ahora? Ok. Ahora, a partir cómo se nombran los hidrácidos acuosos. Los hidrácidos acuosos, jóvenes, van a tener lo que es su terminación hídrico. Y se nombra primero la palabra ácido. Y después la palabra y después, perdón, el no metal y su terminación. Y seguido su terminación. A partir de estos jóvenes, recordemos que los hidrácidos van a hacer la formación de un no metal por el cual está constituido el hidrógeno más otro metal más otro no metal. ¿Terminaron de copiar? Sí, profe. ¿Los demás? No, me falta un poco.
Ok, jóvenes, entonces vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a lo que son los hidrácidos. Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, nosotros tenemos varios compuestos en los cuales nosotros podemos nombrar. Entonces, tenemos lo que es el BR, tenemos lo que es HCl, HF y tenemos el HI. Bien, a partir de esos jóvenes nosotros los podemos nombrar si nos dicen que está en estado gaseoso, en estado acuoso, en estado gaseoso o en estado acuoso. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que hacer la identificación de cada uno de los compuestos. Y recuerden, jóvenes, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver qué compuesto estamos hablando. Y nos está diciendo que hay un hidrógeno más un no metal. Entonces, estamos hablando de lo que son los hidrácidos. A partir de eso, jóvenes, ¿cuál es la normativa o cómo nosotros los podemos nombrar? Sabemos que como están en un estado acuoso, está diciendo que primero se nombra el no metal y después el hidrógeno. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que es el bromo, pero no vamos a utilizar la terminación, el nombre completo del bromo, sino que le vamos a agregar ¿qué terminación? En estado gaseoso. Uro. Uro, bromuro de hidrógeno. Bien. Ahora bien, este es en estado gaseoso. Así se nombra. Primero se nombra el no metal, se le agrega la terminación uro de hidrógeno. Ahora bien, ¿cómo vamos a nombrarlos en un estado acuoso? Acuérdense que un estado acuoso nos está diciendo que va primero la palabra ácido y después seguido lo que es el no metal. En este caso es un cloro. Pero ¿qué me está diciendo si está en un estado acuoso? ¿Cuál es la terminación? Hídrico. Clor y hídrico. Entonces agregamos la terminación hídrico. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo se llamaría el que tenemos en esta condición, jóvenes, si me está diciendo que está en un estado gaseoso? Y me está diciendo que está compuesto por un hidrógeno más un no metal. Entonces me está diciendo que es un hidrácido. Entonces, ¿cómo nombramos si este hidrácido está en un estado gaseoso? ¿Cómo se nombraría? ¿Quién es F? ¿Cómo se llama F? ¿Cuál es el elemento que tiene F? El flúor. Flúor. Entonces, ¿cómo lo nombraríamos si está en un estado gaseoso? El hidrácido y nombramos primero el metal y después el hidrógeno. ¿Cómo se llamaría? Vamos a ver, Denise. Fluoruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. Muy bien. Fluoruro de hidrógeno. Excelente. Ahora, ¿cómo nombraríamos nosotros el último? Si tenemos la presencia de un no metal, que es el yodo, más el hidrógeno, pero me está diciendo que está en un estado acuoso. ¿Cómo se nombraría? Si sabemos que cuando está en un estado acuoso, primero va la terminación, o sea, la palabra ácido y después el no metal. Entonces se diría, ¿cómo se llamaría? Si su terminación es hídrico. Ajá, vamos. Ácido yohídrico. Yorhídrico, muy bien. Y a estos jóvenes es la nombración de los hidrácidos. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, bien. Entonces vamos a continuar con la clase. Profe, pase lista. Ok, bien. Espérenme, faltando, les dije faltando 10 ustedes, faltan 5. Faltan 5 jóvenes. Bien, ¿me recuerdan cuánto faltan los 10? Ok, jóvenes. Entonces vamos a hacer un ejemplo antes de despacharlos. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces escriben en su cuaderno. El ejemplo no está en la diapositiva, así que necesito que lo escriban en su cuaderno. Formen los siguientes ácidos y de sus nombres. Formen los siguientes ácidos y de sus nombres. Forme, ejemplo, formen los siguientes ácidos y de sus nombres. Formen los siguientes ácidos y de sus nombres. Tenemos el número 1, que es SO. Ok, jóvenes, vamos a hacer el primer compuesto y lo primero que nosotros tenemos que hacer es formar el compuesto. Bien, si ustedes se fijan, aquí tengo lo que es el azufre, oxígeno, hidrógeno y la molécula de agua. Entonces, ponemos primero lo que es la molécula del agua, H. Bien, a partir del H, oxígeno más oxígeno, ¿cuántos hidrógenos tengo? ¿Cuántos oxígenos tengo? Si oxígeno tengo aquí 2 y aquí tengo 1, 2 oxígenos más 1 oxígeno, tengo la cantidad de 3. 3 oxígenos. Entonces, a partir de lo que es el hidrógeno, se coloca el no metal y después el oxígeno. Y me está diciendo que el oxígeno tiene 3 moléculas de oxígeno y que el hidrógeno, o sea, la molécula del agua, el hidrógeno tiene 2 moléculas de agua. A partir de eso, jóvenes, ¿cómo nosotros nombramos este oxiácido? ¿Cómo nombramos nosotros ese oxiácido? Ajá, ¿cómo nombramos ese oxiácido? Averígüenme cuántos electrones de valencia tiene el azufre. Ácido sulfurhídrico, profe. Ajá, pero necesito saber los electrones de valencia de este compuesto para poderlo nombrar. En este caso está correcto. La palabra es ácido, pero yo necesito saber, jóvenes, si es oso o es terminación ico de acuerdo a sus electrones de valencia. En este caso, yo ya sé que el hidrógeno tiene un electrón de valencia. ¿El azufre cuántos electrones de valencia tiene? 2. 2 electrones de valencia. ¿Y el oxígeno tiene?
2 electrones de valencia, que serían negativos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos que ver que el oxígeno le transfiere los electrones al hidrógeno, el hidrógeno se los transfiere al oxígeno y a partir del azufre se los transfiere al oxígeno. Entonces, 1 más 2 es igual, 2 más 1 es igual a 3 electrones de valencia. Entonces, sabemos que la terminación para poder nombrar este ácido es 1 a 3, es terminación oso. Entonces, ese ácido sería ácido ¿qué? Sulfuroso. Sulfuroso. Muy bien. Bien, vamos a hacer el último para pasar la lista de asistencia, ¿ok? En este, jóvenes, nosotros tenemos lo que es un elemento de hidrógeno y tenemos un elemento que es un no metal. A partir de eso, ¿cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? Tiene 1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? Tiene 2 electrones de valencia. Los electrones de valencia del azufre se los pasa al hidrógeno y los electrones del hidrógeno se los pasa al azufre. Entonces nos queda H2S. A partir de eso, jóvenes, ¿cómo nosotros nombramos ese ácido? ¿Cómo nombramos nosotros ese ácido? Si nos está diciendo que es un ácido, y acuérdense cómo se nombran los ácidos, jóvenes, en los hidrácidos. Ácido. Ácido sulfúrico, algo así. Ácido sulfúrico es cuando nos está diciendo que está en un estado acuoso, pero si usted se fija, nos está diciendo que es un ácido y que demos su nombre. Entonces, si estamos hablando de ácidos, de los hidrácidos, ¿cómo sería su terminación? En estado acuoso, vaya, lo voy a orientar por el estado acuoso. Hídrico. Hídrico, entonces sería ácido Ácido sulfurhídrico. Muy bien. Ok, Ashley, Presente. Johanna, Presente. Lizzie, Presente. Wendeley, Denise. Presente. Ok, Jafet, Presente. Linda se retiró de la clase. Ok. Jennifer, Presente. Visti, Presente. Nolvia, Presente. Juan, Presente. Ok, chicos, entonces hasta el día de hoy nos quedamos hasta aquí en la clase de química. Voy a subir los documentos para que vayan copiando el contenido y si Dios lo permite nos vemos el día jueves. Así que nos vemos, buen provecho y bye, chicos. Tareas no hay, ¿verdad? Adiós, profe? profe. Tareas no hay. Hoy no tienen tareas. Pues.